Pues mira, mis abuelos salieron del Líbano en 1890 y 98, algo así. Entonces mi abuelo era Nicolás, hijo de Jorge, y él vivía en Trípoli y fueron llegando pues por diferentes barcos. Yo creo que la situación en Líbano estaba muy mal y salieron muy jóvenes mis abuelos a tratar de buscar un mundo mejor y venían hacia las Américas, donde pensaban que se estaba desarrollando mucho. Algunos llegaron a Nueva York y otros llegaron a Sudamérica, y mis abuelos por suerte llegaron a Yucatán, a Progreso. En Progreso se establecieron, sabían hablar árabe y francés, y empezaron a hablar primero maya y luego español. Porfirio Díaz quería que vinieran campesinos, eran campesinos, pero mejor se dedicaron e impusieron el sistema de abonos. De abonos vendían ropa y demás, y así llegaron y empezaron a hacer, pues, a crecer allá en Mérida y pusieron sus tiendas y demás. Por otro lado, los Saad vinieron también por esa época, pero ya mi papá era muy chico, era de los más chicos, y yo creo que poquito después de que llegó mi papá, se murió mi abuelo, y el día que se casó mi papá, a los 2 días se murió su mamá, o sea que no conocía a mis abuelos. Mi papá quería a mi mamá, pero resulta que mi mamá era más rica y no lo querían a mi papá, y se querían casar entre parientes. De hecho, mis abuelos se casó con su prima, es el Jure. Y a mi mamá la querían casar con un tío, entonces mi mamá se escapó y se casó con mi papá y la desheredaron, y por eso llegaron a México, donde yo nací. Nació mi hermano en Mérida, y ya los demás nacimos aquí. Fue muy chistoso. Y mi papá, como buen fenicio, empezó con los negocios. Él estudió hasta tercero de primaria, pero fue muy exitoso en los negocios y quería que yo también fuera comerciante, y me puso a trabajar desde chico. Trabajé en gasolineras, instalando antenas de televisión, cambiaba mucho de negocios. Luego vendíamos refacciones y por supuesto no quería que estudiara. Y yo estudié en la prepa en una escuela particular, pero nunca me incorporó a la UNAM, como se usaba, ¿no? Que tenían que pagar, creo que 75 pesos cada mes, pero mi papá no quiso. Entonces, cuando quise entrar a la universidad, en 1954, que se inauguró la CEU, me fui a inscribir, pero no había ningún papel. Entonces me fui a incorporados, había una cola enorme, y en eso pasó un líder estudiantil que era Palillo, ustedes no lo conocen, y tuve la suerte de que se paró conmigo, me dijo: ¿qué te pasa, manito? Y me llevó hasta la oficina principal, y me dijeron: pues traiga las calificaciones en papelitos, las que le falten, y aquí los metemos al consejo universitario. Y tuve la suerte de que me aceptaron. La universidad ha sido como mi papá o mi mamá, me ha ayudado muchísimo. Entonces entré a la UNAM feliz, estrené la CEU en 1954, y estuvo muy divertido, estrenando todos los locales. Era fantástica la universidad, como una universidad de primer mundo, ¿eh? Teníamos restaurantes con meseros y otros de self-service, muy bonito, era muy, muy agradable, y bueno, poco a poco fue cambiando, había talleres. Al poco tiempo me recibí en la escuela y me invitaron a dar clases. Y al poco tiempo de que empecé a dar clases, porque yo no quería dar clases, pero la universidad creció muchísimo, y entonces me dieron varios grupos para enseñar, y a los poco tiempo llegó el rector Chávez y formó
un departamento que se llama Formación de Profesores e Investigadores, y me invitaron, más bien me forzaron a que fuera a estudiar al extranjero. Me mandaron al MIT, es algo a que también le agradezco a la universidad maravillosamente. Me fui y al poco tiempo regresé y me casé y seguí estudiando allá. Fui a estudiar una especialidad en acústica, que es lo que daba en la universidad, y en clima artificial, y estudié prefabricados y otras cosas. Me fui con varios compañeros, con el arquitecto Nenclares, desde el estudio de estructuras. Yo me estaba encargado en acústica, en clima artificial, en transporte vertical en edificios, mecánico, y nuestras cosas, cada quien nos fuimos a estudiar diferentes materias en calidad de estudiantes de especialización. Y regresando de allí, fue muy interesante porque me metí a estudiar acústica, que me encantó, porque algo me pasó en la vida que, hagan de cuenta que me persiguió la acústica. Yo ni sabía, y desde la prepa me tocó el tema de acústica, arquitectónica, y al poco tiempo me mandan a estudiar a Estados Unidos y veo al mejor maestro del mundo, que hacía teatros en todo el mundo y diseñaba todo. Era un excelente señor y tenía laboratorios donde allí checaban hasta las naves interplanetarias acústicamente. Y entonces me fascinó tanto que le dije al maestro que me dejara trabajar con él. En Boston fue un año lectivo, porque era un año de especialización, fueron 2 semestres. Y luego hice aquí mi maestría también. A mi esposa fue porque empecé a dar clases, y una hermana de mi esposa pues le caía bien y me invitó a su casa, y ahí conocí a mi futura esposa, pero le llevo 10 años, la conocí chiquitita y nos seguíamos viendo, y con el tiempo pues ya creció y ya me casé. Me casé cuando me mandaron a MIT, a Boston. Primero me fui soltero y luego en diciembre me casé un 3 de enero. Fue hecho en Estados Unidos y ensamblado en México el primero. Al año y cacho tuve gemelas, Katia y Janine, y luego tuvimos otro que no se logró, y luego Omar, que él se dedica también a lo mismo que yo, fue a estudiar a MIT con el mismo, con un discípulo de mi maestro Newman, y en la misma oficina donde yo fui a trabajar, también él trabajó, y también tuvo muy buenos honores, tuvo mención honorífica y le dieron un premio. Trabajó con Foster, le dieron un premio con un trabajo de tesis, y muy bien. Entonces son mis 4 hijos y luego tengo 8 nietos. Los aparatos estos que son muy famosos, los Brülocker, eran los que fabricaban en Dinamarca. Y entonces fui a tomar un curso de sonido y vibración allá. Fíjate que cuando fui, los coches antes no tenían plafón, los coches eran la lámina, y los niños se mareaban mucho por las bajas vibraciones. Entraban en resonancia. Haz de cuenta que cuando tocas un instrumento y suena otro, era resonancia. Entonces les resonaba el cerebro, y por eso la gente se mareaba mucho. Ahora ya traen un sándwich especial. Todo el motor está sostenido sobre bases antivibratorios, los tubos son elásticos para que no transmiten al centro. Ha avanzado mucho los automóviles. En arquitectura tardamos más en avanzar porque cada arquitecto hace un edificio diferente. No es como en serie, pero como que hay que motivar a que los arquitectos hagan cosas bien hechas, que tomen en cuenta la ventilación, la iluminación, la acústica. Todo es el ambiente, ¿no? Y que no hay leyes para la construcción. Apenas empiezan las normas de aislamiento, pero de aislamiento térmico fallan mucho. Como que hace falta que hayan unas normas o recomendaciones para que la gente los cumpla, porque es muy
costoso hacer edificios donde no tienen privacidad y arreglarlos después es más caro. La acústica tiene que ver en donde entran seres humanos con orejas. En todos, en los restaurantes, vas a restaurantes y no puedes hablar en algunos. Y vas a donde entras, estás usando tus oídos. Mide intensidad, mide el tono, qué tipo de sonidos te está emitiendo, si es una A, una F, y lo conviertes en imágenes. Te digo auto y te imaginas tú tu coche, cada quien nos imaginamos uno. Y luego, si estás trabajando y llega un pariente tuyo, nada más con el sonido sabes quién llegó, porque sabes el timbre de la voz, sabes la direccionalidad. Cuando vas a la iglesia, pues necesitas ver quién habla. Y cuando tienen tantas bocinas no sabes quién habla, pierdes el contacto. No es lo mismo que sepas quién habla, porque tenemos que la direccionalidad, porque tenemos 2 oídos y un radar que te dice, vamos a una fiesta y podemos discriminar a la gente que no queremos oír y oímos lo que queremos. Eso es algo mágico. Tenemos nuestros estabilizadores ahí. En los oídos están unos tubitos como de albañil donde tienen líquido y sabemos si estamos parados, acostados, o cuando un viejito, una gente viejita como yo, no puede oír, bueno, yo sí oigo, no oye bien, se cae, porque ahí están los estabilizadores, tienen que usar andaderas. Entonces, esto no sé. Y también están las alarmas. Día y noche nos están diciendo de dónde viene el sonido, o si hay ruidos que nos van que entra un ladrón. Entonces nos están trabajando. El oído es mágico. Cuando viene un sonido muy intenso, no nada más es el oído, sino también te mueve tu esqueleto y tus músculos. Cierras los ojos o te haces a un lado. Está conectado a través del hipotálamo, y entonces todo eso te lo controla. El oído es mágico. Entonces estamos en todos lados y te dan información. Tú puedes estar durmiendo en tu casa y si oyes a un vecino y te cae gordo, segregas jugos gástricos y el corazón late más, y te enojas. Y si es tu cuate, te da tranquilidad. Con los oídos te da información. Si eres dueña de los autobuses, cuando pasan te pones feliz, pero cuando no, te molesta mucho. Es muy subjetivo. Entonces, cuando regreso a México, ya la universidad había comprado aparatos que llegaron, pues, de todas las especialidades, porque yo creo que había un impulso en la universidad muy grande para la preparación de maestros. Fue fantástico. Y entonces no había quien los abriera ni los manejara, empecé a hacerlo y diseñé el laboratorio de acústica escogí un lugar, un terreno y se construyó, y entonces ahí probamos materiales que tanto absorben o que tanto aíslan, cómo se transmite el sonido, y empezamos a investigar, porque antiguamente la acústica era como un mito. Pensaban que el corcho era muy bueno, o que las fibras aislaban, y no aíslan, nada más absorben, hay que distinguir. Entonces, muchas gentes que vendían materiales, les probamos los materiales y se dieron cuenta que lo que vendían no era lo correcto, como una medicina que no sirve, ¿no? Entonces, les decíamos la verdad y se enojaban mucho. Muchas industrias se enojaban al principio, pero ya luego nos tuvieron confianza, y tenemos ya 60 años trabajando en ver las cualidades de los materiales. Ya tenemos muchos probados, y eso nos ha dado mucha energía y potencia y conocimiento para saber cómo reacciona el sonido en los edificios, en los teatros, en los hospitales, en tantos lugares donde habitamos todos los seres humanos, que entramos con oídos. Entonces, en todos los lugares donde entramos se requiere de la acústica. Y ha sido fascinante, porque al principio lo tomé como un hobby, y compré aparatos sin que nada más por gusto. Compraba aparatos en Dinamarca que eran muy buenos. Hagan de cuenta que fueron mis padrinos, la UNAM, y desde eso
todo lo que hago es reponer y sigo dando clases. Entonces, con este señor Newman, hicimos y medí puertas, medimos en teatros y analizamos, y fue muy interesante. Entonces aquí, llegando, hice el laboratorio y seguí dando clases. Desde esa época hasta ahorita sigo dando clases. El laboratorio en el 2009 me hicieron favor de ponerle mi nombre al laboratorio. Entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido con la UNAM otra vez, ¿no? Primero, motivarlos, que la motivación es, si tú quieres montar bicicleta, pues está muy fácil, pero si no quieres montar bicicleta y los quieres subir a fuerza, nunca aprendan. Entonces tienes que enseñarles para qué sirve y qué ventajas tiene, y poco a poco los vas metiendo. Tengo alumnos de grupos de 100 alumnos, entonces tenía, no sé ahora con el COVID cómo le voy a hacer, pero tiene uno que motivarlos y que hacer que las clases sean prácticas teóricas, ¿no? No nada más poner números. A mí me molestaba nada más que me pusieran en el pizarrón. No es lo mismo oír los sonidos o ver la reverberación o medir o llevar aparatos. Es algo muy divertido, muy divertido. Tiene uno que pues dedicarte a jalar a los alumnos. Los que se sientan hasta atrás tienes que dedicarle más tiempo porque son los que están más distraídos. Entonces tengo que moverme y jalarlos y que se metan dentro de la clase. Es apasionante, son 100 alumnos, ¿no? Sí. Pero he tenido la suerte de que hay que darles mucha información porque así los tienes pendientes, ¿no? Cuando no das bien la clase están platicando por allá, ¿no? Y ahora cada día nos quitan más horas para dar clase y no da tiempo de dar los temas, ¿no? Antes teníamos mucho más horas para dar la misma materia y ahora nos los comprimen porque quieren ahorrar dinero para no gastar tanto. Y ya no tenemos casi tiempo de llevarlos al laboratorio. Tengo que llevarlos al laboratorio una vez al semestre y una vez al semestre ir a un teatro, porque son 16 clases por semestre, no da tiempo. Con el COVID nos hemos dado cuenta que los que hablamos a través de la internet, hay unos que no saben de acústica y no se entiende nada, no sé si lo han visto. Ves al presidente que habla allá donde habla y tiene unos ecos pavorosos y solamente cuando se acerca mucho el micrófono se oye bien, pero cuando hablan los demás no se entiende nada. Entonces, ahí nos damos cuenta y los alumnos se dan cuenta, les dejo de tarea, les mando teatros para que los analicen, tengo aquí ya pizarrones y les doy clase como si estuviera yo, pero es más trabajo porque hay que preparar, les pongo PowerPoint, les mando gráficas de mis libros que he hecho y para que hagan las tareas, pero no pueden, le falta uno el contacto físico. No es lo mismo estarlos viendo a los alumnos que verlos en cuadritos, no sabe uno, ¿no? No claro. Sabe. He hecho 3 libros, mira, 3 libros y los hice principalmente por la necesidad de que los alumnos aprovechen, porque no puedes poner gráficas o tablas y entonces les he hecho libros donde me ahorro el trabajo de ponerle gráficas y ponerles ejemplos. Y entonces aquí tengo el libro de acústica arquitectónica, tengo otro de clima artificial como de aire acondicionado, porque los arquitectos tienen que pensar dónde van las máquinas, cuál es el confort, cómo se logra el confort, cómo se aísla térmicamente. Térmicamente es diferente, el aislamiento para sonido son opuestos a lo térmico. Pero en la sección amarilla, cuando había directorio no sabían que la diferencia, le llaman aislante a la fibra de vidrio porque es aislante térmico y creen que es acústico. La fibra de vidrio no aísla acústicamente, aísla térmicamente. El poliestireno es excelente térmico, pero acústico no tiene nada que ver. Entonces, todos esos mitos los hemos estado quitando. Y tengo otro libro que es el cálculo para edificios altos, para
para calcular los elevadores rápidamente, para saber cuántos elevadores, de qué tamaño, según el tipo de edificio, para que no se tarden en subir a los edificios. De nada me sirve tener un edificio costoso, elegante, si no hay transportación vertical rápida y eficiente. Entonces le ponemos los camiones que reparten y que hagan que salgan rápido a la gente. Todo esto es para los alumnos, y pues ya se volvió un tema muy importante porque sirve para todos los arquitectos, ¿no? Ha sido mágico y apasionante el conocer cómo reaccionan los materiales y cómo colocarlos en los teatros, cómo hacer sinfonía con los materiales y con las formas. De tal modo que pues, hemos hecho muchos teatros en toda la República, desde Tijuana hasta Chiapas. Hemos diseñado muchos teatros de sinfónica, hemos hecho muchos hoteles, porque los hoteles quieren aislamiento, y en oficinas también quieren aislamiento y quieren que se entienda la voz. Teatros en departamentos no quieren oír al vecino, en los hospitales no quieren que se oigan entre cuarto y cuarto, y en todos los lugares poco a poco ha ido creciendo la necesidad de tener acústica y privacidad por un lado, y en otro lado que se escuche bien en todo. Un músico quiere una acústica que se oiga fantástico en toda la sala, y el oficinista no quiere que lo oiga su oficina. Para cada quien la acústica es diferente. Siempre trabajamos con arquitectos famosos porque nos llaman. Con el arquitecto Abraham Zabludowski hicimos teatros en Aguascalientes y diseñamos todos los elementos, los palcos, los muros, la isóptica para que vean bien. El teatro de Guanajuato, el de Aguascalientes, el de Irapuato, un montón. Con el arquitecto Teodoro González de León en Tabasco y en muchos lados. También diseñamos aquí la Sala Nesa, Hualcoyot, con las obras de la UNAM, y vino un señor, Christopher Jeffy, y yo trabajé con él para hacer la Sala Nezahualcóyotl. Arreglé la Silvestre Revueltas últimamente, y ahorita les pongo algunos datos de cómo suena, porque es emocionante ver, primero, que haya silencio, porque mientras más silencio se escucha mejor. En segundo lugar, que tenga buena distribución del sonido, que los muros transmitan el sonido. Hagan de cuenta que son pompas de jabón que chocan y se mandan hacia el público, y saber que los de atrás y los de adelante escuchen bien, y que la reverberación, que no haya ecos, para que no se encimen los sonidos como en las iglesias. Todo eso lo diseñamos dependiendo de cómo percibimos el sonido, porque nuestro sistema, nuestra integración cerebral es como un ojo que parpadea, y parpadea cada 30 milisegundos. Si en esos 30 milisegundos el sonido recorre 10 metros, un poquito más de 10 metros. Si el sonido llega, el directo y el reflejado, dentro de esa fotografía, se oye definido, como cuando ven las películas de Charlie Chaplin, que se ven, como la velocidad es muy corta, entonces se ve como cortado. Es igual el sonido. El sonido tiene uno que poner que todo el sonido entre en la misma fotografía cerebral para que se oiga definido, intenso. Y entonces por eso los teatros tienen muy cerca del escenario las paredes, para que salga el sonido directo y el reflejo vayan juntos, y que el oído lo capte perfectamente, porque si oigo primero un sonido y se va al techo y después de un rato regresa, entonces encima con los siguientes y pasa lo que en las iglesias, que oyes pero no entiendes. Entonces eso es acústica arquitectónica, eso es la modalidad, ¿no? Eso es muy, muy divertido. Estoy muy emocionado. Muchas gracias a la asociación del Premio Biblos, al jurado, al presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés. Estoy muy emocionado, muy estimulado. Mil gracias a todos mis paisanos, y estoy
muy emocionado, muy agradecido y muy estimulado a seguir profundizando en mi profesión. Muchas gracias.